Bienvenidos a Conectados, el podcast del posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En este espacio reunimos expertos de diversas áreas de conocimiento para explorar y debatir temas relevantes actuales en ciencias, tecnología y negocios. Nuestro tema es Educación peruana al 2036. ¿Estamos preparados para el cambio? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados, el podcast de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Lescano Sáenz. Es abogado con más de 25 años de trayectoria profesional, experto en Derecho Educativo, con un posgrado en Derecho por la Universidad de Siena en Italia. Ha sido director del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE. Es un referente académico en políticas educativas, con una destacada gestión como presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú, presidente de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo en la sede de Perú y presidente de la Comisión de Derecho Educativo del Colegio de Abogados de Lima. Por ello, es docente emblemático de la nueva maestría en gestión educativa con enfoque en innovación y calidad de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. El episodio de hoy es Educación peruana al 2036. ¿Estamos preparados para el cambio? Esa es la pregunta motivadora del día de hoy. En ese sentido, a propósito del plan de desarrollo de la educación peruana, que se convierte en un instrumento muy potente para ver prioridades y líneas de acción, doctor, ¿dónde nos encontramos actualmente? Bueno, primero quisiera agradecerte la gentil invitación. Estoy muy contento de compartir este espacio de la Universidad de Norbert Wiener. Y están ustedes tocando un tema sumamente relevante para la educación actual y para el futuro de la educación. Estamos viviendo tiempos muy complicados. La Rectoría de la Educación está a cargo del Ministerio de Educación y hemos tenido en los últimos 10 años 17 ministros de Educación. Eso puede significar y crear una alerta respecto de la continuidad de las políticas educativas. Entonces, desde ese punto de vista, contestar la pregunta si estamos preparados para la educación, yo diría que hay algunos actores que están trabajando bastante bien, pero creo que debemos de poner énfasis en la continuidad de aquellas personas que deciden las políticas en educación en el país. Tengo la impresión de que con las nuevas elecciones podemos tener esa continuidad, pero efectivamente, nosotros en el Perú estamos pasando por un momento en el que los diagnósticos en educación básica, educación superior y educación superior universitaria también los tenemos bastante aterrizados, los tenemos ya identificados. Lo que nos ha estado faltando son líneas de acción concretas. Es cierto que hemos tenido aproximaciones y yo particularmente con un especial cariño por el sistema de acreditación, por el SINEACE en particular, que me parece muy relevante para el tema de elevar la calidad educativa, y con un sistema de licenciamiento que ha permitido sanear por lo menos el sistema de educación superior universitaria con la salida de muchas universidades, casi 50 universidades. Creo que son pasos que han significado avances. Creo que la acreditación debe al mismo tiempo avanzar en la educación superior tecnológica, que está medio detenida, y también creo una acreditación que implique calidad para las instituciones de educación básica. Eso, por supuesto, implica que se tomen decisiones desde el ámbito público, y ahí es donde regreso a esa falta de certidumbre que tenemos con nuestros representantes que toman decisiones y que no están necesariamente alineados con lo que se requiere. En medio de ese escenario, el Consejo Nacional de Educación consideró por primera vez, y además porque forma parte de las atribuciones del Consejo Nacional de Educación, construir lo que se denomina elementos para el Plan de Desarrollo de la Educación peruana, que no implica trabajar diagnósticos, que lo tenemos, sino implica ya líneas de acción. Nosotros creemos en que efectivamente es importante señalar, decir, identificar, pero es más importante implementar, es más importante hacer. Y ese plan de desarrollo de la educación peruana lo que nos dice es eso. ¿Qué tenemos que hacer en educación básica? ¿Cómo enfrentamos los problemas de infraestructura, que son una brecha y una fractura que estamos arrastrando desde hace muchos años?
Saavedra en el año 2014, junto con la reforma universitaria, confesaba una brecha de infraestructura ascendente a 60.000 millones de soles. Hoy esa brecha supera los 170.000 millones de soles. Han pasado 12 años y lo que hemos hecho es incrementar una brecha que no logramos todavía superar. Está por iniciar las clases escolares en los colegios públicos y una de las grandes preocupaciones precisamente es la falta de infraestructura adecuada para los colegios públicos y todavía no estamos atendiendo. En la educación superior tecnológica está desvalorizada y que el sector productivo está requiriendo más que inclusive que los propios universitarios. Somos un país que necesita más técnicos calificados que gerentes. También es un tema que debemos abordar. Creo que ya hay estudios que eso lo están identificando. Y en el caso de la educación superior universitaria, una universidad que efectivamente creo que ha avanzado con el tema del licenciamiento, hay que ir a la acreditación, pero que está ahora siendo también de alguna manera colisionada con esas propuestas irreales del Congreso de la República de crear más universidades públicas cuando lo que requerimos es fortalecer las universidades públicas emblemáticas. Tenemos fracturas, tenemos retos y desafíos en la educación básica, tecnológica y universitaria, y esos desafíos, esos diagnósticos que de alguna manera también están considerados en el proyecto educativo nacional al 2036, considerado como la política nacional del Perú, sobre la cual además se construyen las políticas regionales, que ya hay 20 aprobadas, y las locales. Sobre eso es que se ha construido el plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo identifica 15 propuestas, las hay mucho más por supuesto, pero identifica 15 propuestas que precisamente pretenden abordar con rutas, con fechas y con actores esos desafíos y esas fracturas que están y que venimos arrastrando en la educación básica, la tecnológica, la pedagógica y la universitaria. Entonces es muy importante reconocer estas brechas estructurales que se vienen arrastrando en el sistema educativo, ¿no? Es importante para la toma de decisiones, para tener una agenda educativa, para las nuevas autoridades y también en el tema de la formación de los nuevos líderes educativos o de los que están a cargo de tomar decisiones en cada uno de los niveles educativos que tenemos en el Perú. Nos parece muy relevante conocer el estado de la situación actual que tenemos en el sistema de educación en el Perú y no solamente diagnosticarlo, sino además entender que hay que articular con todas las regiones. Eso es sumamente importante para nosotros. La construcción de este plan de desarrollo de la educación peruana tiene esa característica. Igual como ocurrió con el con el proyecto educativo nacional, sí, que es un proyecto que no se trabajó en 2 ni en 3 meses, se trabajó en varios años, fueron más de 3 años, participaron cerca de 25.000 personas, fue un trabajo. Eso le da legitimidad. Y además hay una moraleja, ¿no? La de respetar lo que se ha hecho bien y no comenzar de cero. Nosotros tenemos el problema de que las gestiones van intentando crear la pólvora, comenzar de cero, y lo que se ha hecho bien se deja atrás y no avanzamos. En este caso, los recursos. Y el material humano. Exacto. El conocimiento. Este plan de desarrollo de la educación peruana, si bien es cierto, tiene rutas de acción, se ha construido sobre la base de un equipo técnico del Consejo Nacional de Educación que se ha conservado, porque ya tenía experiencia, y a mí eso me parece también sumamente importante porque se ha logrado cohesionar, se ha logrado identificar. Fíjate, te comento que en todo el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, cuando se hicieron las encuestas acerca del compromiso y orgullo que hay respecto de la institución a la que perteneces, el 100% de funcionarios administrativos y equipo técnico del Consejo Nacional de Educación, el 100% declaró un compromiso y orgullo. Eso acaba reflejándose en los resultados que se muestra. Y el plan de desarrollo es ese trabajo que se hizo también colectivamente, y ahí está esa otra riqueza, ¿no? No es un documento de exclusiva autoridad del Consejo Nacional, hay un soporte técnico, claro. Es un documento colectivo. Eso se trabajó con todas las regiones, nos permitió acercarnos a las regiones, construir relaciones de confianza con los gobiernos regionales, con las gerencias y las direcciones regionales de educación, y ellos se sienten identificados con este producto y estas prioridades que la identifican y se empoderan de eso.
Eso es importante, ¿no? Los líderes educativos. Y si hablamos de educación de calidad, ¿no? A raíz de todos estos cambios marcados por la inteligencia artificial, el tema de la incertidumbre, los cambios culturales, ¿no? Entonces, ¿qué factores definen una educación de calidad actual? Gracias por la pregunta. Me has hecho recordar a los primeros instrumentos que leí en el CNEAS en su momento, ya estamos hablando del 2008, 2009, 2010, en donde muchos autores coincidían de que no hay una definición única de calidad. Hay distintas definiciones de calidad. Pero digamos, desde mi punto de vista, yo creo que la calidad está vinculada con los actores. Calidad en los estudiantes, calidad en las instituciones educativas, calidad en el propio sistema, en los órganos rectores, ¿no? Entonces, la calidad tiene que expresarse en los distintos actores. En el caso particularmente de los estudiantes, yo creo que la calidad está vinculada con una formación que tenga un sistema de medición. Yo soy de los que creen que la evaluación es un elemento intrínseco en la educación. Tienes que evaluar para enterarte de los progresos que están habiendo. Tienes que evaluar a los estudiantes, por eso además coincidimos en una meritocracia de los docentes que también pasan por un sistema de ingreso, de evaluación al mismo tiempo, porque acaban siendo los elementos que permiten que antes de la pandemia o después de la pandemia o con virtualidad o sin virtualidad, el docente tenga un rol importante con los estudiantes. Y sobre todo en la educación básica, donde la conexión del alumno con el docente tiene que ser presencial, tiene que ser, digamos, sumamente conectada con las emociones y con aquello que el profesor puede transmitir. En la educación superior creo que las posibilidades de la virtualidad es mayor y en donde también el tema de calidad entra, pero tiene que haber allí una calidad, en nuestro caso, que somos un sistema educativo todavía inmaduro, una calidad que tenga controles. Tienen que haber controles, tiene que haber supervisión ahora, sobre todo con las plataformas, con esa manera de formar en una educación remota virtual que también esté conectado o que obedezca a programas que requieran más o menor presencialidad. Las carreras tecnológicas, por ejemplo, que requieren elemento de innovación. Absolutamente importante es eso, es muy importante. Entonces, creo que la calidad tiene que ver con todos esos componentes y, por supuesto, ¿no?, con lo que ha estado trabajando el sistema de acreditación, el CNEACE, que debo recordar entró al sistema educativo bastante antes que el licenciamiento de las UNED. Estamos hablando del año 2006, con un concepto de mejorar la manera en que se forman desde las instituciones educativas y con procesos que, a diferencia del licenciamiento, involucran a la comunidad, involucran a toda la comunidad, a los docentes, a los estudiantes. Son procesos que, a partir de una autoevaluación, generan una cultura de calidad. Y la cultura de calidad, yo creo que en un momento cuando la institución madura, ya se inserta y la autoevaluación ya forma parte de la cultura misma de la institución educativa, ¿no? Para eso hay que ir progresando. Sí, se trabajó mucho para lograr ese cambio cultural y entender que la evaluación es para la mejora. Sí. Y están los líderes educativos, ¿no?, hablando docentes, directivos y todos los tomadores de decisiones preparados para liderar el cambio. A ver, nosotros encontramos a líderes educativos en el Estado y allí tenemos serios problemas por lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, sí, un liderazgo de un ente rector que va cambiando cada 6 meses, si hemos tenido tantos ministros de educación, es medio complicado. Liderazgo también hay en las universidades, en las instituciones de educación superior, en los propios directores. En el Consejo Nacional de Educación creemos que tiene que haber una autonomía. Claro, una autonomía diferenciada. Si hablamos de una autonomía de los docentes o de los directores que toman decisiones al interior, por ejemplo, de un colegio público, pensamos que digamos, es algo reducido. Hay una necesidad de vincular siempre el colegio público con las normas que hay del Estado. Hay un poco de rigidez, pero que creemos igual que en el tema de gestión, de decisión, de dirigir hacia dónde va el colegio público, ahí tendría que haber una autonomía. Y creo que pueden capacitarse esos líderes para que tengan esa autonomía
Y lo mismo pasa en el caso de las universidades públicas. En las universidades públicas quienes toman la gobernanza y por tanto líderes que van a regir los destinos de la universidad pública son fundamentalmente académicos. Y cuando estás en una rectoría, tú no haces actividad académica, haces actividad de gestión, actividad administrativa. Entonces, allí hay que tener un especial interés de que los rectores que entran, que son académicos, son profesores principales, a tener la gobernanza de una universidad pública con cargos de rectoría, tienen que tener una capacidad de gestión, porque en la universidad pública, a diferencia de la privada, tienes fuerzas al interior, fuerzas de docentes, fuerzas de estudiantes, que no necesariamente coinciden en la manera de ver la universidad. Entonces, allí tiene que haber un manejo que no es académico, es un manejo de dirección. Creo que esa es una de las razones por las cuales las universidades privadas en el tema de gobernanza precisamente han tenido una mejor actividad, que se ha expresado con crecimiento, y no solamente crecimiento en acceso, me refiero, ¿no? Sí, claro. Crecimiento también, crecimiento en investigación, crecimiento en actividad, creo que eso es importante. Entonces, el liderazgo, según el sector público-privado, según el tipo de actor, creo que siempre debe estar presente, pero necesitamos nosotros en este momento todavía capacitar a esos líderes que todavía no reúnen, digamos, todos esos atributos para manejar una gobernanza como la que queremos. Sí, y la necesitamos. Así es. Sí, entonces tenemos un escenario en las instituciones educativas que es complejo, ¿no? Esta complejidad nos lleva a pensar en el tipo de formación que se debe buscar para los directivos y para todos los gestores, de tal manera que ellos realmente puedan aportar a esta transformación, para que sean líderes del cambio. Y es importante lo que señalas, el tema de la transformación, el tema de la innovación, que implica hacer las cosas de manera diferente. Nosotros estamos haciendo las cosas de manera similar a lo que venimos salir de la caja hace mucho tiempo. Hacemos las cosas igual y los resultados van a ser siempre los mismos. O sea, tenemos un sistema que no está respondiendo para la evolución tecnológica y de los estudiantes del siglo XXI. Seguimos ofreciendo un sistema educativo atrasado. Esta mañana leía cómo, por ejemplo, están en China innovando, y debo decir que ahora China ya está introduciendo en los rankings de las mejores universidades del mundo a varias universidades, y están colocándose. Ellos, por ejemplo, están cambiando la manera en cómo las investigaciones en los doctorados deben de realizarse. No necesariamente, sin descartarla, no necesariamente con grandes trabajos académicos textuales, sino doctorados que implican con un producto tecnológico funcional. O sea, no me interesa tanto que me hagas una exposición académica que se va a quedar en el escritorio, como un proyecto educativo funcional que tenga un contenido teórico, pero que aporte a la sociedad en concreto, como un tema de investigación. Entonces, eso está generando en las universidades una mirada de ver, y por ahí debemos aterrizar por ahí. Son innovaciones que hay que mirarlas. De manera interdisciplinaria sería para ellos. Sí, es cierto, efectivamente. Cierto. Doctor, muchísimas gracias. Reflexiones muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con la necesidad de la universidad de aportar a estos cambios que la sociedad necesita, a transformar la educación del próximo quinquenio, de trabajar de manera articulada universidad, organizaciones, instituciones, y desde el posgrado de la Universidad Norbert Wiener estamos comprometidos en la formación de profesionales capaces de liderar procesos de gestión educativa mediante la planificación, la ejecución y la evaluación de planes y proyectos estratégicos, ¿no? También la incorporación de metodologías innovadoras y que tienen referentes de calidad, ¿no? La universidad está muy empeñada en tener propuestas pedagógicas innovadoras que optimicen los aprendizajes y el desarrollo de los estudiantes, de los docentes y todos los miembros de la comunidad universitaria. Sí, y permite que acabe esta intervención saludando esta iniciativa de la Universidad de Wiener con esta maestría en gestión educativa, ¿no? Con foco en innovación y en calidad,
porque va a permitir a los estudiantes justamente abordar los desafíos, tener un pensamiento crítico y ofrecer al sistema educativo peruano precisamente innovaciones, una manera distinta de abordar las cosas. Creo que eso es muy importante y justamente va dirigida a esos líderes o futuros líderes que van a tomar decisiones en la educación del Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Comprometido siempre con la mejora de la calidad educativa. Muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de la Universidad Norbert Wiener y los invitamos a seguirnos en nuestras redes en YouTube y Spotify.